Sí, es difícil de decir porque en realidad lo que ha accedido a los ayuntamientos de España en las últimas elecciones municipales son grupos muy diversos, en parte grupos antisistema y en cierta medida, en realidad, lo más extremista de todo ese conglomerado no es Podemos, pero sí lo más peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera Podemos sí es un movimiento suficientemente centralizado como para utilizar los ayuntamientos y la política municipal como una palanca, digamos, para un poder mayor. Es decir, que, a ver, las cúpulas de Podemos tienen muy claro que el poder real que quieren está en la nación y está en la banca y en los poderes económicos. Entonces, aunque suene, digamos, conspirativo y aunque suene exagerado, ese es su planteamiento. Otra cosa es que puedan hacerlo o no puedan hacerlo, pero ese verdaderamente es su planteamiento. ¿Que va a ser un escarmiento que se les vea en municipios, etcétera? Sí. Es posible que sea un escarmiento, pero también es posible que se normalice su imagen, ¿eh? Y eso es peligroso mientras haya gente del talante tan totalitario y con esos planes tan claramente totalitarios y, digamos, meditados, como es Pablo Iglesias, como es Juan Carlos Monedero o como es alguna de las personas que mandan en Podemos. Sin duda no lo ha hecho quizá tan a fondo, pero sin duda, es decir, la conducta del Partido Popular, primero ayudando a la presencia pública de Podemos, dándole, digamos, una legitimidad pública y en este mismo momento dándole pues digamos, un trato normal. Es verdad que una fuerza con 70 diputados es una fuerza importantísima, pero no deja de ser una fuerza totalitaria. Entonces, una cosa es que usted trate a alguien que tiene 70 diputados como si tuviera 70 diputados, eso es obligado, y otra cosa es muy distinta que trates a un grupo totalitario, antinacional, con planteamientos incluso proviolentos, como si fueran gente normal. No lo son. Es decir, Podemos han demostrado una cosa que yo decía hace tiempo, y no me lo inventé yo, que es que Pablo Iglesias es un batasuno del sur de Aranda de Duero, que dice un amigo mío. Esto suena un poco gracioso, pero no lo es. Es decir, Pablo Iglesias es un aliado natural y real de las fuerzas batasunas y de las fuerzas más violentas en España. Entonces, me parece que es un error realmente que el Partido Popular trate a la actual cúpula de Podemos como si fuera gente normal. Y además yo creo que no lo hacen porque crean que se van a normalizar. Lo hacen claramente como una estrategia que sigue diciendo o Podemos o nosotros, ¿no? O nosotros o el caos, y eso es un error muy grande. Sí, es muy trascendente, sobre todo en un proyecto del tipo que está llevando Pablo Iglesias a cabo. Es decir, la elección de Pablo Iglesias en su momento no se produjo por cuestiones, digamos, organizativas, sino porque era ese líder máximo dotado de una voluntad política enorme y sobre todo con buena imagen en los medios y que podía llevar a cabo un proyecto. Es decir, lo que representa Podemos es esa idea de la izquierda española de poder dejar de ser marginal para convertirse en una opción de gobierno. Tengan en cuenta que el mayor enemigo de la izquierda que representa Podemos es la propia izquierda. Quiero decir, ellos mismos desde el principio, desde antes de formar el partido político, llamaban a lo que sucedió en la transición la traición de la izquierda. Es decir, lo peor para ellos que ha pasado en la transición es que el Partido Comunista o los más extremistas del Partido Socialista aceptaran, digamos, la democracia burguesa, aceptaran el capitalismo, aceptaran la unidad de España, por cierto, aceptaran estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera Pablo Iglesias lo que representa es eso, es el sanar, el modificar, el corregir esta traición de la izquierda que además personificaban en gran parte en el propio Santiago Carrillo, ¿no? O sea, esto de aceptar la democracia, esto de aceptar la monarquía, esto de aceptar que no se vuelva, digamos, a engarzar con el espíritu de la Segunda República,
fue una traición y nosotros venimos a reparar esto. Esto es un planteamiento muy personalista. Esto que te estoy diciendo, lógicamente, no es una cosa que compartan ni que siquiera entiendan de alguna manera los 5 millones o los 6 millones de votantes de Podemos. Ya sabemos que no. Por eso es tan importante, por eso yo suelo hablar, casi siempre hablo de la cúpula de Podemos, no de Podemos. Si ves un poco las entrevistas que me hacen, suelo decir, la cúpula de Podemos es tal, la cúpula de Podemos es cual, porque realmente es un partido más marcado que ningún otro por su actual cúpula, que es un grupo muy compacto, muy centralizado y muy totalitario. No, en primer lugar esto es una tradición, es decir, Marx no era precisamente un pobre obrero que se ganaba la vida en los arrabales, ¿no? Vivió a cuerpo de rey, tenía costumbres, digamos, en el peor sentido de la palabra, burguesas, como dejar embarazada a la criada y no hacerle ni caso a sus hijos. En fin, es una cosa tradicional que los extremistas de izquierda sean personas en general acomodadas y privilegiadas, y de hecho en gran parte incluso Pablo Iglesias y Íñigo Errejón lo son y en extremo, ¿no? Por lo tanto, no son en absoluto chaqueteros. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Sí es verdad que en parte Podemos o las dinámicas de Podemos son hijas de una educación, pero no específicamente del zapaterismo. Yo esto lo conté en mi libro, pero vamos, lo he contado muchas veces. Yo creo que el Partido Socialista hizo lo que yo llamo la educación sentimental de sus militantes, que consistió en lo siguiente, es decir, la política del Partido Socialista fue una política más o menos centrada, más o menos homologable con Europa, pero a la vez transmitía una cosa, transmitía que esto es lo que tenemos que hacer, no lo que queremos hacer. ¿Quiénes son los buenos? Lo bueno es esa política mítica que es la que representaba pues, la izquierda más radical, la Segunda República, etcétera. Tengo una tesis más extrema todavía. Yo considero que el Partido Socialista es un partido nuevo. Es un partido que se creó más o menos en el año 73, 74, 75. Entonces, claro, como es nuevo, no evolucionó, no había evolucionado. Era un partido nuevo que se creó fundamentalmente con dinero alemán y en el caso de UGT con dinero de Estados Unidos, como es sabido. Entonces, claro, a la hora de buscar un referente, ¿qué referente buscó? Pues buscó el referente de ese partido con el mismo nombre, que era un partido que en gran parte era un partido terrorista y desde luego muy extremista, que se llama Partido Socialista Obrero Español en la Segunda República. Entonces se fijó en ese referente, que era un partido realmente nefasto, con algunos elementos apreciables como era Besteiro, pero un partido realmente nefasto. Se fijó como objetivo, como mito, en ese partido. Entonces, el Partido Socialista no es como el Partido Socialista alemán o como el laborismo. No ha evolucionado, no ha podido evolucionar porque es un partido nuevo que sí que de repente se idealiza a un partido totalitario que era el Partido Socialista Obrero Español de la Segunda República e intenta parecerse a él. Eso crea unas tensiones, es muy largo explicar, pero eso crea unas tensiones que de alguna manera tienen como una de sus salidas el extremismo, o esa idealización del socialismo que supone Podemos. La primera decisión que a muchos sorprendió, a mí no me sorprendió, lo digo de verdad, que a muchos sorprendió cuando se institucionalizó Podemos, cuando el primer Congreso de Vista Alegre, fue que la estructura que creó Pablo Iglesias fue la del PSOE. Quiero decir, él dijo, no, yo voy a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. En contra de lo que cree la gente, Pablo Iglesias quiere ser el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pero de otro, de ese que existía en el año 36. No, yo nunca me he declarado como podemólogo. Lo que mi amigo Fernando Díaz Villanueva se declare, bueno, en fin, sus insensateces son tantas y tan brillantes que no tengo más que aplaudirlas y admirarlas. Es decir, yo no soy podemólogo, yo lo que soy es que es una persona que estudió en su momento, en una fase muy temprana, lo que son ellos, repito, no lo que era Podemos, sino lo que era la cúpula de Podemos. O sea, yo creo que sí estudié de cerca lo que eran las personas que crearon Podemos, sus motivaciones, sus frustraciones y lo que yo creo que tenían, las intenciones personales que tenían al hacerlo. Entonces, eso que me permite, modestamente creo que me permite prever, más que mucha gente, no más que toda, lo que van a hacer o cómo lo van a hacer o por qué lo van a hacer. Entonces, por eso yo entendía perfectamente, por una parte, por qué Monedero no fue apartado de la cúpula de Podemos en su momento, fue protegido, que es muy distinto, y por eso creo entender cuáles son, o sea, no sé prever lo que van a hacer en cada momento, pero sí creo que puedo prever que
senderos van a seguir porque sé cuáles son sus verdaderas intenciones, que recuerda un poco Paul Johnson o todos estos, en fin, toda esta historia que a algunos tanto nos gusta. El factor personal, es decir, las frustraciones personales, las ilusiones personales, muchas veces explican mucho más la acción política que la ideología, y de hecho la ideología de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón es exactamente la misma, pero seguramente no sus motivaciones personales, ¿no? Esas cosas hay que entenderlas, igual que Paul Johnson escribía sobre Stalin, sobre Lenin, sobre Gandhi o sobre otros grandes líderes, intentando entender por qué eran como eran, ¿no?